Tal? Soy Iramis Esparza, del equipo 2 de la materia de seguridad computacional. Voy a exponer un poco de lo que es infraestructura de llave pública, los protocolos HTTPS y SSL. Me voy a ir un poco rápido ya que es algo de material. Bien, ¿qué es HTTPS? Es el protocolo común HTTP utilizando encripción o encriptado mediante el uso del protocolo SSL o TSL. Algunos ejemplos son clientes de email como Gmail, Yahoo, Outlook, sitios de comercio electrónico como Amazon, eBay o Mercado Libre, documentos fiscales electrónicos como la factura electrónica. ¿Qué es SSL? Secure Socket Layer es un protocolo criptográfico diseñado para proveer la seguridad a la hora de transmitir información sensible a través de Internet. Se desarrolló en el 94 por Netscape. La última versión de SSL fue la 3.0 en el 96. Las nuevas versiones se basan todas en la versión 3.0. TLS, Transport Layer Security, es la continuación de SSL. ¿Por qué existe SSL? Dos principales motivos: encripción e identificación. Encripción que provee privacidad, confidencialidad e integridad, e identificación que provee autenticación y autorización. La encripción significa ocultar lo que se envía para que no sea entendido por un tercero, y en el proceso de encripción existe un handshake entre el servidor y el cliente que vamos a ir viendo. El primer paso se trata de acordar la manera en que se va a encriptar la información entre el cliente y el servidor. Se envían tipos de cifrado soportados por el cliente, algoritmos de compresión, propiedades de la sesión y otra información necesaria. Este mensaje es enviado del cliente al servidor y es quien inicia el proceso. El servidor envía el certificado, el tipo de cifrado elegido, el algoritmo de compresión y la llave pública. El cliente envía el mensaje para comenzar la comunicación, la clave secreta que se utilizará para encriptar los mensajes posteriores, encriptada con la llave pública del servidor. Esta clave secreta es importante mencionar que va a convertir esta criptografía a criptografía simétrica. Se va a utilizar la misma llave tanto en el cliente como en el servidor para encriptar y decriptar la información, y luego envía el fin del handshake. El servidor recibe el mensaje y dice también fin del handshake, pero lo envía ya encriptado. El cliente comienza a transmitir. En este caso tenemos un ejemplo de usuario y contraseña, pero comienza a enviar los encriptados. El servidor los recibe y los descifra. En este caso, si hubiera un tercero o un man in the middle leyendo la información que se está enviando entre el cliente y el servidor, pues vería solo la información encriptada y no podría accesar a ella. Bien, la identificación. La identificación significa asegurarse de que la computadora con la que se está comunicando es la que se desea que debe de ser. Es decir, que con quien me estoy comunicando sea realmente Amazon, o sea realmente Google, o sea realmente eBay o Mercado Libre. Para esto, estas empresas o estos servidores de estas empresas cuentan con un certificado digital que avala que son quien ellos dicen ser. Los siguientes son los pasos que se sigue para la identificación. La compañía debe de solicitar un certificado a una autoridad certificadora, y para eso se debe proporcionar la siguiente información, entre mucha otra, ¿verdad? ¿Qué compañía es? ¿Dónde se localiza? ¿Cuál es el servidor web donde se va a instalar el certificado? Y la autoridad certificadora debe verificar la autenticidad de la compañía y que la información proporcionada sea correcta. Por lo tanto, el papel de una autoridad certificadora es muy importante porque es quien avala que la información que se está presentando sea correcta. La autoridad certificadora les crea un certificado con estos datos que se muestran aquí y algunos otros más. Y bueno, algún dato a destacar aquí es que la firma digital se crea utilizando una función hash. Es lo mismo que se hace en la firma electrónica aquí en México, y posteriormente se encripta utilizando la llave privada del certificado. Por lo tanto, cualquiera que tenga la llave pública podrá ver la información del certificado, y esta llave pública, como vimos, es enviada por el servidor que envía el certificado. Identificación. El certificado se instala en el servidor. El servidor web puede ser cualquier tipo, puede ser Apache, Tomcat, Westfair,
WebLogic. Se configura el servidor para utilizar el certificado. Cuarto paso de identificación, el cliente recibe los certificados confiables. Estos certificados los proveen dinámicamente los exploradores web, por ejemplo, y según alguna información que tuve por ahí, algunos o varios de estos autoridades certificadoras están tal cual hardcodeadas o escritas tal cual en los exploradores web. El quinto paso de la identificación, el cliente confía únicamente en los certificados confiables y esto se lo dice la autoridad certificadora. Es quien le dice si un certificado es aprobado o es denegado y entonces el cliente confía o no confía en ese certificado. Bien, ¿qué tan confiable es el protocolo HTTPS? Cuando se encriptan los datos utilizando una llave secreta y una privada, la encripción se llama encripción asimétrica. Si se utiliza solo una llave que las dos partes conocen, se llama encripción simétrica. Una encripción de 256 bits significa que la llave secreta es una secuencia precisamente de 256 bits. Por lo tanto, no se sabe nada de la contraseña, no se sabe su longitud, no se sabe nada de su contenido, solo se sabe que son 256 bits y nada más. Para romper la encripción se necesitaría entonces intentar todas las posibles llaves privadas hasta encontrar la indicada que descifre la información correctamente y eso con esa, si se llegara a encontrar, tendríamos que saber interpretar si la información que estamos descifrando es la correcta. Existen entonces 2 a la 256 posibles llaves privadas, lo cual tomaría millones de años, dado el poder computacional que existe en la actualidad, para poder encontrar la llave correcta. Por lo tanto, el protocolo HTTPS es muy confiable porque por el momento no existe un poder computacional que nos permita descifrar una llave para poder después descifrar la información. Sin embargo, investigando un poco más, encontré que existe un hoyo de seguridad, así lo manejan ellos en esa información, que se llama, bueno, es un ataque que se llama SSL Strip, que en lugar de atacar la información ya encriptada, porque como acabamos de ver, no existe poder computacional suficiente para poder encontrar una llave que descifre la información, se ataca entonces en la transición de que se pasa de protocolo HTTP común a protocolo HTTPS. Los pasos generales de este ataque es hacer primero ser man in the middle, imponerse o interponerse entre el flujo de información del cliente y el servidor al que se desea ir. Entonces se puede ver esa información antes de ser encriptada, crear o tener un certificado válido falso. ¿Qué significa esto? Que es un certificado válido para la autoridad certificadora y por lo tanto para el cliente, pero es falso porque en realidad no es el servidor al que se busca contactar. Por ejemplo, si yo tengo un certificado para mi dominio que se llama ejemplo.com y me interpongo en medio de la comunicación de un cliente que quiere ir a yahoo.com y yo tengo un certificado válido y expido uno que se llame ejemplo.com.yahoo.com, entonces el cliente va a creer que mi certificado sí es válido y de hecho lo es, porque el cliente va a preguntar a la autoridad certificadora y luego la autoridad certificadora le va a decir que ejemplo.com sí tiene un certificado válido y entonces va a confiar en mí. Sin embargo, yo no soy yahoo.com. Y luego el tercer paso es hacer mímica al servidor que el cliente busca en realidad. O, en otras palabras, agarrar la información que me da el cliente y pasársela al otro servidor. La debilidad en este ataque se encuentra en la estructura de las autoridades certificadoras intermediarias. Existe una autoridad certificadora raíz, una autoridad o muchísimas autoridades certificadoras intermediarias, muchísimas más autoridades certificadoras ramas o hijas, como en el caso de ejemplo.com, y autoridades certificadoras rama o hijas que son expedidas por otras ramas o hijas, como en el caso de yahoo.com.ejemplo.com. Entonces, esto es lo mismo que platiqué hace un momento. Si yahoo.com es válido, pero también lo es yahoo.com.ejemplo.com,
si un servidor con un certificado válido lo ha firmado. En este caso, ejemplo.com es un servidor, perdón, con un certificado válido y firma a yahoo.com.ejemplo.com. Por lo tanto, cuando al cliente se le presenta un certificado válido, entre comillas, expedido por un servidor que cuenta con un certificado válido, este será tomado como válido para el cliente y la víctima o el cliente no verá ninguna advertencia que diga que el certificado no es válido. Un dato que me pareció interesante que manejaban en esta información de este ataque es que el 99% de los usuarios regulares dan clic en aceptar eh, de cualquier forma cuando se les advierte que un certificado no es válido, lo cual los pone en riesgo. Conclusiones. La encripción de 256 bits es muy segura e imposible de quebrar con el poder computacional con el que se cuenta en la actualidad. Por lo tanto, el protocolo HTTPS es una herramienta muy segura en la que se puede confiar. Existen vulnerabilidades en las autoridades certificadoras en las que se debe trabajar para evitar el ataque de Man in the Middle que vimos hace un momento o SSL Strip. Bueno, SSL Strip que implementa Man in the Middle, ¿verdad? Para atacar. Si se toman las medidas de seguridad pertinentes por parte de los usuarios, no debe haber ningún problema en cuanto a la seguridad de la información cuando se utiliza HTTPS. Esto significa no estar en redes, por ejemplo, en un cibercafé o, por ejemplo, en la calle. Si estás en tu casa o en tu oficina, pues es menos probable que sufras un ataque de estos y pues no es muy seguro estar en un cibercafé haciendo transacciones con tu tarjeta bancaria. Muchas gracias.